Hola, mi nombre es Erika Yanel Ramírez Trujillo, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, es para la materia de Estadística Inferencial 2, la unidad 4. Vamos a realizar unos ejercicios del tema siguiente. Control estadística de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica o bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar datos y el otro eje, generalmente en horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí tenemos un vínculo que si lo abrimos nos manda a algunos datos de los diferentes patrones de estas gráficas. Aquí tenemos, si nos acercamos, nos muestra distintos tipos de patrones. Esto dice patrones de mezcla. Una mezcla se caracteriza por cruzar frecuentemente la línea central. A menudo las mezclas indican datos combinados a partir de dos poblaciones o de dos procesos operando a diferentes niveles. Si el valor de P para las mezclas es menor de 0.5, usted puede tener mezclas en sus datos, que aquí muestra, y como vemos aquí hay hacia arriba y hacia abajo. Patrones conglomerados. Dice, los conglomerados pueden indicar variación por causas especiales, tales como problemas de medición, variabilidad de lote a lote o de configuración o muestreo de un grupo de partes defectuosas. Los conglomerados son grupos de puntos en un área de la gráfica. Cuando existen dos puntos quizá muy cercanos que no muestren, por ejemplo, una buena variabilidad. Por ejemplo, algo que demuestre que no está sobrepasando los límites. Dice patrones de oscilación. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Pues aquí van de arriba y bajan demasiado. Patrones de tendencias. Una tendencia es un cambio gradual sostenido en los datos, bien que sea hacia arriba o hacia abajo. Una tendencia puede advertir que un proceso está fuera de control o probablemente esté por salirse de control, y que puede deberse a factores tales como herramientas desgastadas, una máquina que no tenga valores de configuración o periodos de rotación. Vemos que hay demasiados puntos debajo de lo que es la media. Esto quiere decir que tal vez aquí, por ejemplo, hubo muchos defectos o hubo muchos problemas. Por lo general deben estar cerca de la media, pero si están muchos por debajo, algo está saliendo mal. Estos son algunos. Nos regresamos. Ahí. Seguimos. Dice, un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural sin patrones o ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior, LCI, o un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Y aquí nos da unos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón
una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 que de un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por debajo o por encima de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos decrecientes o todos crecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba o abajo y que indican un incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4. Que cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y pues vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice: elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica media y rango XR y determinar si está bajo control estadístico. Y en la tercera dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a realizar dos con las muestras de 5, tomando 5 muestras, y vamos a realizar una tomando muestras de 10. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tenemos la de muestras de 5. Vamos a irnos a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. Ya lo hemos realizado, en este caso lo vamos a realizar con lo que dice muestra de 5. Veamos que en esta gráfica podemos observar que no tenemos ningún punto muy alejado en base a los subgrupos de 5 piezas. Nos dice que el número de corridas de la mediana son 23. No tenemos muchos valores que bajen del 0.05, solamente uno, que dice que es valor de P aproximada para las mezclas, que esto nos indica que si están dentro de un control. Vamos a realizarlo ahora con una. Vamos a aquí cerrar, control E, y en vez de subgrupos vamos a ponerle de 1 para que sean individuales. Ok, aquí podemos observar cada una de las muestras que se tomaron, donde se encuentran. Tenemos algunas que por lo general están un poco altas, pero no sobrepasan lo que es la desviación estándar. Podemos ver que aquí sí dice 0.05 igual para lo que son las mezclas, pero todo está bajo control. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas para subgrupos. Vamos a realizar una gráfica XR porque son menor de 8 datos o menor, y ya lo hemos realizado. Tomamos las onzas, tamaños de grupos, igual seguimos en 5, opciones de las de barra. Vamos a irnos a pruebas, le vamos a dar a todas las gráficas, y pues aquí tenemos lo que nos va a determinar. Si nos llega a aparecer un punto rojo, nos va a aparecer con cuál de todos estos
va a ser el que corresponda. Por ejemplo, si aquí nos apareciera un punto rojo, nos va a aparecer un 1, un 2, un 3 y ya podemos observar cuál de todas estas son. Aquí vemos que son 2, 4, 6, 8. Si nos saliera en este punto, nos saliera un 6, un 7, sería este que dice puntos consecutivos dentro de una desviación. Entonces nos aclara en cuál de todos es donde existe, está por arriba de lo normal o está algo fuera de control. Le vamos a aceptar. Le vamos a volver a dar aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica. Vemos que ninguna sobrepasa los límites superior e inferior. Todo está dentro de un rango cercano a la media. Aquí tenemos nosotros que la media es igual a 11.89 de este lado. Dice, esta es la media y dentro del rango igual no estamos muy fuera de rango. A lo mucho que 3 puntos, 2 puntos por sobrepasando el rango, pero no es muy alejado de lo normal. Como tenemos aquí el límite inferior, el límite superior, pero todo está dentro del control. Entonces ya realizamos dos gráficas. Vamos a utilizar el asistente, gráficas de control. Como estamos haciendo la gráfica XR, vamos a tomar aquí gráfica XR. Vamos a poner onzas. Ya lo hemos realizado, entonces ya se encuentra sus grupos de 5 y aquí le vamos a poner a partir de los datos. Si quisiéramos nosotros ponerle algunos datos, podríamos poner utilizar varios datos conocidos, pero no, vamos a utilizar los datos que ya tenemos. Le vamos a aceptar. La primera gráfica que nos aparece es esta. Esta gráfica es la misma que nos había dado de este lado. Si pueden observar, es la misma, pero aquí ya nos da como una explicación. Dice, ¿es estable la media del proceso? Entonces aquí nos contesta que está del lado que sí, es estable la media. Y nos da comentarios, la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de barras. Entonces aquí ya nos contesta que no está fuera de control el caso. Vamos de nuevo hacia abajo a la siguiente gráfica. Aquí nos da otro tipo de gráficas. Igual es la misma gráfica, pero nos explica de este lado cómo son los distintos tipos de patrones o tendencias que existen. Como si la mezcla tenemos más, y nos había parecido que tiende más a ser una mezcla por la forma que lleva, que nos apareció anteriormente. No tenemos una tendencia global de esta manera, ni cambios muy alejados, tampoco tenemos cambios muy graduales, ni oscilaciones tan exageradas. Entonces tenemos que aparece más como la mezcla, como una mezcla. Vamos a cerrar. Y aquí nos da ya más explicado. Dice, estabilidad de la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera del control en ninguna de las gráficas. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 más puntos de datos. Porque pues tenemos 150 datos porque son 5 datos por cada día y los realizaron durante 30 días. Dice, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que es menor al 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. Dice, la prueba de correlación no es necesaria. Esta gráfica sirve para supervisar el control de proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes de o después de un cambio, utilice gráficas de control disponibles en análisis gráfico o gráficas de control del antes y después. Entonces, como podemos observar, a las primeras dos preguntas de la presentación, pues vemos que todo se encuentra
todo se encuentra dentro, bajo control, utilizando 5 muestras al día. Ahora vamos a realizar ya tomando 10 muestras al día por 30 días, pero en esta vamos a ocupar una gráfica XS. Esta se utiliza cuando son más de 8 datos, más de 8 muestras las que se realicen. Entonces vámonos de nuevo ahora de este lado. Lo vamos a hacer grande. Nos vamos a estadísticas. Primero vamos a realizar aquí también una corrida para ver cómo es que puede variar siendo más datos. Dice con una onzas. Le vamos a poner tamaño de su grupo de 10 y le vamos a aceptar. Ok. Aquí ya nos vamos dando cuenta que un punto está muy alejado de lo que es la media, utilizando en los subgrupos. Dentro de 10 datos, la media se fue de 12.23, cuando la media estándar de todos probablemente es menor a 11.5 por lo general. Entonces vamos a realizarla individualmente a ver cómo nos aparece. De corridas con una sola, y si vemos aquí está el punto que nos aparece muy alejado. Vemos que varias muestras están muy alejadas de la media. Ahora vamos a realizar gráficas de control, subgrupos, y vamos a realizar una XS. Vamos a tomar aquí, ya la habíamos realizado anteriormente, onzas y los subgrupos 10. Y igual que hace un momento, vamos a poner en pruebas todas las que tengamos. Les vamos a dar ahorita para que nos aparezcan, igual que anteriormente. Nos va a dar el punto en el que salga un poquito más alejado. Y pues el primero dice un punto mayor K, desviaciones estándar, dice desde la línea central, o sea, tres puntos juntos nos va a marcar eso. Dice K, un punto mayor a 3 puntos, perdón. K puntos, que serían 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. De este lado dice 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Dice 2 puntos de 2 más 1, que serían estos de aquí, menor a 2 desviaciones estándar de la línea central, mismo lado. Igual de este lado, pero una desviación estándar de la línea central, mismo lado. Dice 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, cualquier lado. Y por último, 8 puntos consecutivos menor a una desviación estándar desde la línea central, cualquier lado. Vamos a aceptar. De este lado aceptar también. Ok, aquí podemos observar un punto rojo. Lo vamos a poner en grande. Como vemos, aquí nos marca un 1. Como les comentaba, si le damos control E, cierro, control E, nos vamos a las barras, pruebas, y nos dice que un punto es mayor a 3 desviaciones estándar, a 3K, o sea, 3 desviaciones estándar de la línea central. Ok, entonces nosotros para el límite central tenemos, para llegar a este límite superior son 3 desviaciones estándar, y el límite inferior igual son 3 desviaciones estándar. Entonces este se encuentra muy alejado a lo que es la media, por eso nos marca que está fuera del rango que se muestra los demás.
Entonces esto nos determina que está fuera de control. Entonces nos dice aquí, determinar si está bajo control, no se encuentra bajo control, y podemos observar por cuáles son los datos. Dice muestra 8, la media. Entonces vamos a tomar en la muestra 8, probablemente es del día 8. Por lo que vemos, todos los del día 8 están arriba de 12.25, cuando la media es de 11.95. Por lo general la mayoría están en 11. Y el día 8, como vemos, todos están sobrepasando el límite superior, que sería 12.02. Entonces todos tienen .19, .31, .25, muy alejado del límite superior. Por eso nos marcó de esta manera. Vamos a minimizar. Y pues para determinar si está bajo control, podemos darnos cuenta que no se encuentra bajo control en el muestreo de 10 unidades durante 30 días en el día 8. Vamos siguiente. Control estadístico de procesos. Lo mismo, es otro ejemplo. Nos dice llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice elaborar las siguientes gráficas. 1. Gráfica de rachas y determinar si están bajo control estadístico. Y 2. Gráfica XR y determinar si están bajo control estadístico. 3. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, vamos a irnos primero a el de 8 muestras por día. Vamos a realizar las mismas gráficas. Estadísticas, primero en herramientas, una gráfica de corridas, tomando 8 muestras del peso del atún. Entonces vamos a aceptar, y aquí nos da que no hay ninguna fuera de control a pesar de los cambios. Aquí nos dice que están todos cercanos a la media y no hay ningún valor P menor a 0.05. Esto nos indica que no hay uno que predomine en tendencias. Vamos a realizarlo ahora, pero individualmente. Ok, aquí tenemos todos los datos individuales, todos están no están muy alejados de la media, y uno que otro podría, pero en los subgrupos pues no es tanto, ya que toma la media de los 5 datos que se crean en un subgrupo. Ahora vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Nos vamos a X barra. Aquí vamos a poner peso del atún, 2 clips, y en subgrupos vamos a poner 8. En las opciones de X barra nos vamos a ir otra vez a pruebas. Vamos a seleccionar todas. Vamos a dar a aceptar. De nuevo aceptar. Igual aquí en la gráfica nos muestra que todo está bajo control, no nos marcó ningún punto en rojo. Podemos ver que no sobrepasa ninguno de los dos límites, ni el inferior ni el superior. De la misma manera en el rango de muestras. Se puede decir que está bajo control estadístico.
Vamos a dar aquí, igual nos vamos a ir al asistente para verlo más completo. Gráficas de control, X barra, columna de datos, pues el peso del atún de 8 datos. Todavía es XR porque son 8 datos o menor. Nos vamos de este lado, estimarlo a partir de los datos, damos a aceptar. Y aquí mismo ya nos contesta un poquito más completo para que nosotros no sepamos interpretarlo. Le damos doble clic y dice informe de resumen, es estable la media del proceso. Nos dice totalmente que sí es estable, no sobrepasa ninguno de los límites. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Entonces tenemos que todo va bien de acuerdo al rango que pide en la media o en los subgrupos. Vamos a aceptar. Igual de este lado podemos observar que tal vez existe un poco de movimientos, pero no tienen una tendencia totalmente, así que todo está bajo control. Aquí nos dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado a que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de una gráfica de barra. Las muestras de correlación no es necesaria. Sí, ya podemos, ya aquí tenemos la respuesta de los datos. Ahora vamos a realizar la otra gráfica que nos dice que es XS, pero tomando en cuenta que vamos a utilizar 15 unidades por día. Entonces vamos de este lado, aquí lo tenemos, dice que 15 unidades por día, y vamos a realizar la gráfica de corridas en herramientas de calidad, gráfica de corridas. Vamos a tomar aquí lo que es el peso del atún, tamaño del subgrupo, vamos a colocar 8, perdón, 15. Le damos a aceptar. Vemos que en lo que es la de corridas todo está dentro de la media, no hay ninguna. La más acercada al 0.5 0.05 perdón, es la de mezclas, que podemos observar que tiende hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a realizar la gráfica XS. Está por este lado, gráficas de control, por subgrupos, barra de S, peso del atún, tamaño de los subgrupos. Pues ahora sí es como es 15. Le vamos a aceptar. Ok, le damos enter y aquí tenemos un punto en rojo que, a ver, no recuerdo si colocamos todas. Control E. Ok, opciones de barra, no pusimos todas. Le vamos a dar en todas, quizá no saltamos este paso. Le damos a aceptar, de nuevo aceptar. Ahora sí. Bueno, de todos modos solo me marcaba el primero. Igual le damos, vemos aquí que no nos muestran que esté muy fuera de control en lo que es la media, pero en la desviación estándar de la muestra tenemos aquí un dato que está tocando lo que es la desviación estándar, que es mayor a 3 desviaciones estándar, que sería el límite superior. Está por encima del límite superior apenas, que es el dato, la muestra número 8. Entonces vamos de este lado,
8. Digamos que el límite superior es 3.79. No tengo donde se encuentra el dato, pero sí de este lado nos muestra que está por arriba del rango. Dice descentrando la muestra. Entonces esto nos diría que está un poco fuera de control. Igual vamos a realizarlo con el asistente. Vamos a gráficas de control. Gráfica XS. Columna de datos, el peso del atún. Aquí vamos a tamaño de constante para los subgrupos, vamos a poner 15. Aquí igual a partir de los datos. Aquí nos aparece una acción, pero pues no la vamos a, no lo ocupamos, la vamos a dar a aceptar. Aquí nos dice es estable la media del proceso, pues nos dice que sí es estable, porque dentro de aquí de lo que es la media, todo se encuentra dentro de lo normal. Tal vez sí nos aparece un punto alejado de la media. Ya nos vamos hacia abajo. Igual dice que solamente tenemos un punto fuera de los límites de control, que es el 8, en el subgrupo 8, que sería en este de aquí. Pero fuera de eso no se encuentra. Dice, pueden no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo que resulta difícil de evaluar la estabilidad del proceso. Un 3.3 subgrupo está fuera del control en la gráfica S. Dice, hay posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de un control. Incluso cuando el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control y si tienen causa especial, omitirlo de los cálculos. Entonces aquí nos dice que es difícil confirmar, porque a pesar de que en la media todo nos salga ordenado, aquí tenemos un subgrupo que sí aparece por arriba de las 3 desviaciones estándar. Vamos a ver, minimizar. Entonces aquí podemos ver que tal vez no podemos estimar totalmente si sí está bajo control estadístico por ese subgrupo pequeño que sobrepasa en la S la desviación estándar. Esa ahorita no. Ok. Entonces hasta aquí ya solucionamos los primeros 2 ejercicios. Vamos a pasar con un poco más de teoría en el siguiente tema. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo, que incluye una línea central, un límite de control inferior, LSI, y un límite de control superior, LSS. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, pues igual tiene los mismos criterios, creo. Hay un patrón de tendencia, un siglo evidentemente no es aleatorio. Hay un punto fuera que está fuera de la región de los límites de control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un
o el 50% que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Hay 14 consecutivos alternantes arriba y abajo que indica incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran de 2 variaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Y pues ya vamos a realizar el primer ejercicio. El ejercicio nos dice: ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant nos notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 por cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante revisar es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control de la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, nos vamos a ir de este lado. Vamos a revisar la gráfica de P. Aquí podemos ver que tenemos el total de 20 lotes, cada uno de 10.000 desfibriladores. Y dentro de estos 10.000 existieron 20 malos, 20 defectuosos, así sucesivamente en cada uno. Entonces vamos a agarrar nosotros y vamos a tomar estadísticas, gráficas de control. Vamos a tomar en las gráficas de atributos. Vamos a irnos a la P. Y aquí vamos a poner primero en variables, vamos a tomar los defectos. Y en tamaño de subgrupos vamos a poner pues el lote. Aquí ya tenemos pues los subgrupos. Digamos que este día tomamos de estas muestras. Tamaño de lote. Vamos a opciones de gráfica. Igual en pruebas. Todas las opciones que nos aparecen le vamos a dar palomita. Le vamos a dar aceptar. Igual aceptar. Y aquí tenemos gráfica de defectos P. ¿Sí era esta? Sí, ya me está sonando diferente. Defectos, 20 defectos. Creo que me equivoqué. Vámonos de nuevo aquí. Ay, era la otra. Que vamos de nuevo, disculpen, era la otra. Vamos de nuevo a gráficas de control, atributos, P, defectos, tamaño del lote, opciones de gráfica, le vamos a poner todas. Le vamos a aceptar, de nuevo aceptar. Ahora sí. Y nos aparece la gráfica que tenemos el número 2 veces. Si regresamos, podemos observar aquí que el número 2 es K, que sería el número que se encuentra a este lado, o sea 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Vamos a cerrar.
dice que 9 puntos están sobre la línea central. Esta de aquí en medio es la línea central. Entonces nos dice son 9 y tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el 9 lo marca ya como un punto que no es común que existan 9 por encima de lo que es la línea central. E igualmente lo vuelve a hacer, pero ahora por debajo de la línea central, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero todavía 10, 11, o sea, ya son 11 puntos que están por debajo de la línea central. Y, o sea, todos están fuera de lo que es la media. No sobrepasa el límite superior, igual no sobrepasa el límite inferior, pero sí están fuera de control. Vamos a utilizar el asistente, gráficas de control. Vamos a ir a gráfica P para que sea mejor explicado. Aquí vamos a tomar los defectos. De este lado vamos a la columna de tamaño de subgrupos, que sería este de aquí, tamaño de lote. Con los datos que tenemos, le damos a aceptar. Aquí nos muestra informe de resumen. Dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? No, no es estable. Aquí nos marca que el 20% no es estable. Y nos da un comentario que dice, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, que son el 20% de los datos, de 20 muestras, entonces pues es el 20%, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de sus grupos están fuera de control, aunque el proceso sea estable. O sea, sí está dentro del límite superior e inferior, pero no es estable. No muestra que sea... De repente se fue mucho, hubo muchos defectos y de repente bajaron demasiado, entonces no sabemos qué es lo que podría haber pasado dentro de esa producción de desfibriladores. Esta fue la primera. No está bajo control, como ya lo observamos. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control. Ok, entonces vamos a realizar, ahora sí es la otra. La vamos a volver a hacer. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributos, a la P. Igual nos vamos a ir, como dice, por defectos y tamaño de lote. Le damos en las opciones de gráfica en pruebas, seleccionamos todas como ya lo realizamos de este lado. Le damos a aceptar. Y pues a pesar de que hay unos puntos alejados, vemos que no están muy fuera de control. Están dentro de los límites inferior y superior. Y a los 4 puntos que tenemos, control E, que nos dice... un punto es mayor a 3 desviaciones, no tenemos ninguno mayor a 3 desviaciones. 9 puntos consecutivos del mismo lado, no tenemos 9, tenemos a lo mucho en este lado 2, en este lado 2. Dice 6 puntos consecutivos, todos ascendentes y todos descendentes, no tenemos ninguno igualmente. 6 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, igual no tenemos que estén alternando hacia arriba y hacia abajo. Entonces no nos marca ninguna fuera de control. Aquí cancelar. Entonces podemos observar que todo al parecer está en control. Le damos
en el asistente para que nos lo explique un poquito más claro. Vamos a gráfica P, igual aquí en defectuosos vamos a poner defectos, y por este lado vamos a poner columna de tamaño de sus grupos, tamaño del lote, y con los datos a partir de los datos que ahí tenemos. Le damos a aceptar. Vamos, dice es estable la proporción de elementos defectuosos. Pues aquí nos dice que sí es estable, todos están dentro del, dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Vámonos a la siguiente. Aquí podemos observar que pues la más similar podría ser esta que se encuentra aquí, que es de oscilación, pero no hay nada de ningún problema para que salga de fuera de control. Y aquí también nos muestra que la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. No debe preocuparse por los límites de control, porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Igual aquí dice que no debe preocuparse por límites de control, porque todos sus grupos tienen por lo menos 250 elementos, etcétera. Y pues al parecer todo en esta gráfica se encuentra dentro de lo normal. No tenemos por qué creer que hay algo fuera de lugar, porque todos están dentro de lo cercano a la línea central y no está tan alejado de ella para llegar a sobrepasar el límite superior o el límite inferior. Entonces esto sería todo de mi parte. Espero se haya entendido y gracias por su atención.